Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, bienvenidos. Espero estén descansando en casa o donde se encuentren en este lunes festivo. Damos gracias a Dios porque Dios es un Dios que nos ama, que nos cuida y nos permite también descansar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta nueva semana que iniciamos con un día festivo y un día de bendición para poder estar más tranquilos, más pausados para escuchar el mensaje. Por eso te pedimos que el mensaje que escuchemos sea el tuyo, porque tu palabra dice que la fe es por el oír, y por el oír no cualquier cuento ni cualquier fábula, sino por oír tu palabra, Señor. La palabra tuya que es poder de vida para cambiar y transformar precisamente almas heridas, corazones dolidos. Y te damos gracias porque tu palabra siempre es un bálsamo a nuestro ser interior. Ayúdanos a atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón y a vivirla cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, hoy continuamos con el Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Y hoy vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Acompáñenme, por favor. Si tiene la Biblia, por favor, agárrela, abra la Biblia y subraye allí en la Biblia, que debe ser suya, lo que el Señor le regale hoy. Y luego vuelva y repásela. Y verdad que nuestra vida va a ser una vida en donde estamos alimentando nuestro espíritu y no la carne. Los invito a que por favor me acompañen. Mateo 21, versículo 12. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se les acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Entonces vamos a mirar el mensaje que el Señor nos regala hoy a través de este texto bíblico. Lo primero, vemos al Señor Jesús entró con la autoridad como un hijo de Dios, a poner orden allí en el templo, en donde estos hombres religiosos, líderes con autoridad religiosa, habían convertido el templo de Dios, que es para ir, alabarlo, adorarlo, darle gracias, reconocer nuestra condición de pecadores, arrepentirnos, escuchar el mensaje. Un templo, una edificación consagrada para Dios. En la antigüedad eran sagradas las cosas, las edificaciones. Hoy en día lo sagrado somos nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Señor reaccionó de esta manera? Porque vio cómo estos hombres estaban convirtiendo la fe de esas personas que iban con humildad a comprar un animalito para ofrecerlo en holocausto,
para darle gracias a Dios, para pedirle a Dios que a través de la sangre de esos animalitos había limpieza y perdón de pecados, porque en la ley sin derramamiento de sangre no había perdón. Y ellos en esa fe que les enseñaba la palabra de Dios, las escrituras que ellos tenían en su época, lo hacían con fervor, con pasión. Pero estos líderes se estaban aprovechando de ellos. Primero, no aceptaban que la gente llevara su propio corderito o su palomita, sino que le ponían todos los peros y que tenían defectos y que eso no agradaba a Dios. Lo que sí agradaba a Dios eran los que ellos vendían en el templo y claramente hacían negocio con eso. Al Señor eso no le agrada. Yo no sé, hoy en día ustedes han visto en templos cristianos inclusive, en donde se ha vuelto como un negocio, lo dejo hasta ahí nomás. Pero eso no debe ser excusa para que ustedes y yo no busquemos una iglesia de sana doctrina en donde se predique con objetividad la palabra de Dios, sin emocionalismos. Cuando digo con objetividad, es realmente qué dice el texto, qué dice la palabra de Dios, qué dice el Evangelio, que es poder de vida, no para una religiosidad, sino para que tengamos en cuenta la palabra de Dios y dejar de hacer todo aquello que nos está apartando de Dios y todo aquello que inclusive está destruyendo la unidad familiar, la unidad en un hogar. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Yo los invito a que me acompañen a Jeremías capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo, vamos a leerlo desde el 1 y dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Jeremías era un profeta, pero claramente vemos que Dios le hablaba, porque está escrito que dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes habitantes de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Vamos a ver qué dijo el Señor a través de Jeremías en esa época. Dice, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. Un cambio de conducta, un cambio de las acciones. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. No es de vanas repeticiones, no es solo memorizar tampoco la palabra de Dios, sino empezar a atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Significa que dejo que more, pero empiezo a aplicarla a mi vida. Dejo que more en mi mente y en mi corazón y empieza a verse esos cambios externamente. No se trata de cuestiones meramente rituales externas, sino que en verdad la palabra de Dios empiece a hacer su obra en mi ser interior y eso se va a ver reflejado afuera. ¿Qué más dice? Si en verdad enmiendan su conducta, recuerden, estoy leyendo capítulo 7 de Jeremías, versículo 5. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar. Mire, no se trata de ir a una iglesia y seguir en las mismas acciones o amoldándonos a las costumbres del mundo. Eso está claro. Y yo sé que el Espíritu Santo nos va hablando a cada uno de nosotros en qué tenemos que enmendar, qué conducta estamos teniendo hoy en día que debemos dejar de lado eso. Pero para dejarlo de lado tenemos que estar conscientes de que no lo estoy haciendo bien en algún área de mi vida. Y pedirle perdón a Dios, enmendar, significa apartarme de esa mala práctica y voy a hacer las cosas como Dios dice. Entonces Él dice que no debo de ser injusto. Yo no puedo exigirle
a las personas que están a mi alrededor, empezando en mi hogar, a exigirles cosas que yo no estoy dispuesto a dar. Ejemplo, por favor, no me alces la voz. Y si tú eres de las personas que cualquier cosa que te digan te molesta y empiezas a alzar la voz, empiezas a ofender, entonces, ¿cómo podemos pedirle a la otra persona? Trátame bien si tú no estás tratando bien a la persona. Confía en mí si tú no estás confiando en esa persona. Primero que tenemos que hacer es confiar en un Padre Celestial para que Él empiece a sacar todo eso que ha ido contaminando el templo que somos ahora, templo del Espíritu Santo. Yo les propongo que tengamos en cuenta la palabra de Dios para llevarlo a la práctica. Y dice, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Miren, algo fuerte dice acá el Señor. En el versículo 9 de Jeremías 7, dice, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, o sea, a falsos ídolos. Todo esto de la idolatría, Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque es que todo lo que ustedes y yo pongamos por encima de Dios, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestros propios deseos que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, eso se llama idolatría. Y eso Dios lo aborrece. ¿Y sabe por qué? Porque es que eso nos va a hacer daños. Vamos a seguir ciegos. Vamos a seguir entonces robando, matando sueños, matando paz, porque no vamos a hablar de quitarle la vida a alguien, sino con malas intenciones, con otras personas. No podemos seguir en eso. No podemos seguir cometiendo adulterio. El Señor dice que hoy día en la gracia, con solo mirar a un hombre o a una mujer, en el caso si tú eres mujer, con solo mirar a un hombre y desearlo en su corazón, pecaste. Hombres, nosotros con solo mirar a una mujer, no es solo mirarla, sino desearla en nuestro ser interior, imaginarnos cosas que no son de Dios, ahí estamos cometiendo adulterio. Así es, mis queridos hermanos, que hoy el mensaje está claro. ¿Por qué el Señor sacó a estas personas en el templo y de allí a todos los que compraban y vendían? Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, porque escrito está, mi casa será llamada casa de oración. O sea, hemos sido dedicados nosotros y consagrados y escogidos por Dios para vivir en santidad. Se puede, sí se puede, si nosotros entendemos que somos templos del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a realmente convencernos del pecado, pero no para dejarnos así, sino para ayudarnos a dejar de pecar, porque el Señor Jesucristo ya clavó todos nuestros pecados allí en la cruz. Clavó también el poder del pecado en la cruz y hemos sido libres para decirle sí a Dios. Y seguirlo es, escucho la palabra de Dios y voy a llevarla a la práctica. Mañana continuaremos, con el favor de Dios, estudiando el resto del texto. Por favor, acompáñenme a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú te revelas a nosotros y a través de tu palabra nos muestra cómo podemos entender tu mensaje para este día, para llevarlo a la práctica. Perdónanos por estar practicando una religión y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos y orientándonos y fortaleciéndote en nuestras debilidades, pero que nosotros seamos serios y que seamos radicales y dejemos de lado la religiosidad, el solamente lavar nuestras conciencias, pero seguir haciendo mañana lo mismo o más tarde lo mismo que hicimos ayer. Perdónanos y ayúdanos a cambiar. Y gracias, Padre, porque el conocer tu verdad, Señor, nos libera y nos hace libres para decirle no
a la mentira, para decirle no a los robos, para decirle no a maltratar a las personas, para decirle no a las iras, a las contiendas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos libertad y una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén y amén. Iglesia, muy bueno el reto para hoy. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.